Hola a todos, ¿cómo están? Hace tiempo que quería compartir estos datos con ustedes porque verdaderamente es muy impresionante lo que está sucediendo en los últimos años en la Argentina con el poder adquisitivo de los salarios. Fíjense lo que ha sucedido en 2022. El INDEC dio hace algunas semanas los últimos datos de 2022, de diciembre de 2022. Y ha sido el 2022 otro año en el cual han perdido poder de compra los salarios registrados del sector privado, es decir, los formales, en blanco. Han nuevamente quedado detrás de la inflación, subieron 93,8%, cuando la inflación en 2022 fue del 94,8%. Han quedado muy debajo nuevamente en 2022 los salarios informales, cuentapropistas, no registrados, o asalariados comúnmente conocidos en negro, cuyos salarios subieron, según el INDEC, solo 65%, con una inflación, como les decía, de casi 95%, 30 puntos abajo de la inflación. Y ha habido ahí algo muy llamativo respecto a los salarios públicos, que han subido fuertemente en diciembre pasado, con lo cual quedaron finalmente por arriba de la inflación en 2022. Pero más allá de lo que pasó puntualmente en 2022, lo que quiero mostrarles es lo que pasa en los últimos años con el poder adquisitivo de los salarios y tratar, saliendo totalmente de la grieta, de mostrar qué pasó durante los dos últimos años de Mauricio Macri y qué sucedió con los salarios en los 3 años de Alberto Fernández. Y después hacer un balance de los últimos 5 años para que vean la situación de partida que va a encontrar el próximo gobierno con el poder adquisitivo de los salarios. Antes de comenzar, como siempre, suscríbanse al canal, háganse miembros del canal para formar parte de la comunidad del canal y poder tener exclusividad y prioridad en todos los comentarios y consultas en todos los vivos que hacemos en el canal. Ahora sí, comencemos. Muy impresionante lo que está sucediendo con el poder adquisitivo salarial en los últimos 5 años en la Argentina, y esto tiene que ver con la disparada de la inflación en los 2 últimos años del gobierno de Mauricio Macri a más del 50% promedio, en los 3 años del gobierno de Alberto Fernández al 36% en el 2020 por la pandemia, todo cerrado, al 51% en 2021, único año en el cual los salarios registrados especialmente le ganan levemente a la inflación, y el 2022 con inflación del 95% y, como les decía antes, fuertemente nuevamente perdiendo poder adquisitivo salarial, los salarios en blanco y también los salarios informales. Pero veamos paso a paso qué ha sucedido con cada uno de los segmentos que registra el INDEC en términos salariales, qué ha sucedido con el poder de compra, el poder adquisitivo, es decir, el salario nominal deflactado por precios, por inflación, lo que se conoce como el salario real. En este primer gráfico van a ver lo que ha sucedido con la pérdida del poder de compra de los asalariados del sector privado registrado. Esto es trabajadores en blanco, en relación de dependencia, trabajadores formales, el empleo de mayor calidad. Fíjense, en los 2 últimos años del gobierno de Mauricio Macri, 2018-2019, pierden 17,1% frente a la inflación, y en los 3 años del gobierno de Alberto Fernández apenas llevan 1% de mejora. Esto tiene que ver, como les decía, con la recuperación del empleo y del poder adquisitivo salarial en el año 2021 para el salario privado registrado, porque en el 2022 vuelven a perder frente a la inflación. Si uno hace el balance de los últimos 5 años, 2 de Mauricio Macri y 3 de Alberto Fernández, fíjense que los salarios privados registrados tienen una pérdida de poder adquisitivo del 16,3%, es decir, siguen teniendo en los últimos 5 años una fuerte pérdida de poder adquisitivo, una fuerte caída del salario real privado registrado. ¿Qué ha pasado con los salarios del sector público? Fíjense, en los 2 últimos años del gobierno de Mauricio Macri hubo también un ajuste muy grande, caída del 18% en términos reales del salario público, y en los 3 años del gobierno de Alberto Fernández prácticamente está en cero
empatado con la inflación, con una salvedad: hasta noviembre pasado estaban 4% abajo, y como les decía, la recomposición que hubo en diciembre, que va a ir de alguna manera licuándose en los próximos meses frente a la inflación, es lo que ha posibilitado que los salarios públicos empaten, si uno ve la foto de diciembre de 2022, en los últimos 3 años frente a la inflación. Pero, como les decía, venían corriendo permanentemente detrás de la inflación 2020-2021, hasta noviembre de 2022 detrás de la inflación, y recién logran empatarle a la inflación en diciembre del 2022. Si uno mira qué ha pasado en los últimos 5 años, 2018-2022, ahí se ve claramente que los salarios públicos todavía tienen una pérdida de poder de compra, de poder adquisitivo, de casi 18%, con lo cual obviamente es uno de los sectores que no ha podido recomponer poder de compra en los últimos 3 años frente a la fuerte caída que tuvo en los 2 últimos años del gobierno de Mauricio Macri. Y ahora fíjense esto, que me parece lo más relevante de todo, y habla de alguna manera de cómo se ha licuado el poder de compra de lo que es la base electoral del Frente de Todos, la base electoral del oficialismo, fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. Me refiero al trabajo asalariado privado no registrado. Acá podemos poner fundamentalmente trabajadores asalariados en relación de dependencia no registrados, pero también podemos incluir a cuentapropistas no registrados. De hecho, gran parte de la recuperación del empleo en el último año y medio tiene que ver con este sector, que ha tenido una recuperación muy fuerte del empleo privado no registrado, informal o en negro. Los números son verdaderamente impactantes, porque en los 2 últimos años del gobierno de Mauricio Macri, este sector había perdido 27,5% de poder de compra. Y fíjense lo que ocurrió con el gobierno de Alberto Fernández. En los últimos 3 años este sector perdió otro 19,3% de salario real, de ingreso real, una caída del poder adquisitivo verdaderamente impactante, y que ha continuado profundizándose el año pasado, en 2022, pese a que la economía creció tanto 2021-2022. Este sector, que ha sido el motor de creación del empleo, ha seguido ajustando fuertemente sus ingresos reales. Si uno mira lo que ha sucedido desde 2018 hasta diciembre de 2022, últimos 5 años, 2 de Macri y 3 de Alberto Fernández, este sector tiene una pérdida de poder adquisitivo de más del 40%. Es una pérdida de poder adquisitivo fenomenal. Pocas veces se ha visto un periodo donde haya semejante ajuste del ingreso real, del poder de compra de este sector asalariado informal, que, recordemos, representa 1 de cada 3 trabajadores en la Argentina. De hecho, la informalidad ha seguido creciendo en los últimos años post pandemia. Y decía, esta es la verdadera cuenta pendiente del gobierno de Alberto Fernández con la base electoral del Frente de Todos. Por eso la caída en las encuestas, por eso la derrota electoral muy contundente en 2021 y las malas perspectivas para este año. Si uno plantea un sector que hasta ahora estaba referenciado con el peronismo, con el Frente de Todos en el Gran Buenos Aires, es este sector de ingreso asalariado, cuentapropista no registrado, que en algunos casos tiene la cobertura de planes sociales, que en el último año también se han licuado frente a la inflación, además de que han sido congeladas sus vacantes por la presión del Fondo Monetario y el ajuste fiscal. Pero fundamentalmente, si uno pregunta dónde está la falta de respuesta en términos de ingreso del Frente de Todos, es con este sector, que en el índice de salarios del INDEC pondera solo con un 20%, porque el resto está ponderado por el empleo público y por el sector privado registrado. Pero sin duda es un sector clave para la economía argentina. Es una economía
que tiene prácticamente un 40% de informalidad. Y fíjense cómo este sector ha tenido obviamente una caída muy fuerte del ingreso real del poder adquisitivo en los 2 últimos años del gobierno de Macri, y por eso también la derrota de Macri fundamentalmente en el Gran Buenos Aires, donde todavía no termina de hacer pie Juntos por el Cambio, pero después era la gran cuenta pendiente que prometía de alguna manera redimir el gobierno de Alberto Fernández, y esa caída del poder adquisitivo siguió profundizándose. Con lo cual, como les decía, estamos hablando de un sector de la sociedad que es el sector además asociado con el aumento de la pobreza, un sector de clase media baja y baja que ha caído muy por debajo en muchos casos de la línea de pobreza y que ha seguido perdiendo poder de compra en los últimos 3 años. Este grafiquito que hicimos con Amílcar Collante me parece que de alguna manera resume lo que estábamos diciendo y está bien clarito lo que ha pasado con la pérdida del poder de compra de los asalariados, más allá de la discusión de la grieta y más allá de los intereses maniqueos de uno y de otro lado de la grieta. Fíjense, en el gobierno de Mauricio Macri, la caída del poder de compra del sector privado registrado es del 17,1%, la caída del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público es del 18,1%, y finalmente la caída del sector privado no registrado, informal o en negro, como quieran llamarlo, es de más del 27%. Vamos ahora al resumen en este mismo gráfico de lo que ha sucedido durante los 3 años de Alberto Fernández. Como les decía, el sector privado registrado tiene apenas una mejora del 1% del poder de compra. En el caso de los trabajadores públicos o los salarios públicos, fíjense también prácticamente 0,2% de mejora de poder adquisitivo. Y finalmente, lo que les decía, en el caso del sector privado no registrado, informal o en negro, ahí fíjense cómo se sigue profundizando la pérdida de poder adquisitivo salarial o de la pérdida de ingreso real, una caída adicional del 19,3%. Cuando hacemos entonces en este gráfico, me parece que justamente es muy ilustrativo de lo que ha sucedido con los salarios en términos reales. Fíjense el balance de los últimos 5 años, 2018, diciembre de 2022. El sector privado registrado tiene una caída acumulada del 16,3%, el sector público una caída de ingreso real o salario real del 17,9%, y en el caso del sector privado no registrado, informal o en negro, una caída superior al 41%. ¿Qué quise mostrar con todos estos indicadores? Bueno, primero la situación verdaderamente muy pero muy dramática del poder de compra en la Argentina, y sobre todo de un sector que es el sector informal, que suele tener remuneraciones promedio que son poco más de la mitad del sector asalariado en blanco, que ha seguido perdiendo poder de compra de manera muy acelerada en los 3 años del gobierno de Alberto Fernández, y que de alguna manera redondean 5 años de una caída ininterrumpida del poder de compra. Se ha reducido casi a la mitad el poder de compra de este sector social muy importante en la Argentina, una economía que, como decía, está en el 40% de informalidad. En segundo lugar, que el punto de partida para el próximo gobierno es un punto de partida muy delicado, porque el poder de compra, el ingreso real, marca que el ajuste ya se ha producido sobre todos los sectores de ingresos fijos y fundamentalmente sobre el sector privado, aquellos asalariados, tanto privados registrados como informales, han sufrido un fuerte ajuste en los últimos 5 años, entre la caída muy fuerte en los 2 últimos años del gobierno de Macri y en algunos casos la profundización, los informales, en los 3 años del gobierno de Alberto Fernández, en otros casos el haber mantenido esa caída sin poder recuperar poder de compra en el caso de los trabajadores privados registrados. Es decir que hacia adelante,
obviamente el próximo gobierno tendrá el desafío no solamente de mantener los niveles de empleo, sino también de ir recomponiendo poder adquisitivo salarial, salario real, en una economía que no termina de estabilizarse. Y este es el gran interrogante que hay. El salario sin duda se ha licuado en la ecuación económica de todas las empresas. Hoy pesan mucho más que hace 5 años los impuestos, las tarifas públicas, otro tipo de insumos dentro de las empresas que se han ajustado todos por inflación en los últimos años y menos los salarios. Y sin embargo, si bien se ha recuperado empleo en post pandemia, esa recuperación vino de la mano del empleo informal y hacia adelante queda el interrogante de cómo estabilizar la economía y lograr estabilizar también los niveles de empleo, evitar una nueva recaída recesiva que ahonde el ajuste sobre los trabajadores de ingresos fijos, sobre los salarios reales, que como les decía, hoy están prácticamente en un piso histórico, sobre todo los salarios reales del sector informal de la economía argentina. Espero que les haya gustado este video, como siempre los espero en los vivos que hacemos en el canal y los invito nuevamente a hacerse miembros del canal en el botón unirme al lado del botón de suscripción o en el link debajo del video. Chao, pásenla bien.